El fantasma errante. Y también, David, tienes un relato. ¿De qué se trata? Sí, mire, tengo un relato aquí que nos pasó a mí y a mi familia aquí en nuestra casa. A ver, Se lo voy platícanos. contando. Claro, a ver, Sí, escuchamos. mire, estábamos aquí nosotros vivimos a un lado de una iglesia. Entonces estábamos aquí, era ya anoche, eran como las 8:30. Estábamos platicando aquí con unos integrantes de la familia. Y en eso empezamos a sacar de esos temas, vamos a ponerle que de terror, ¿no? Sí. Y entonces en una de esas pasó una corriente de aire y mi papá es un poco susceptible a esas cosas como de presencias y así. Entonces dice que empezó a oler como un olor a azufre, así fétido, como cosa muerta. Sí. Y ya pusimos atención más nosotros y sí se llegaba ese olor fétido. Y los perros aquí tenemos de hecho la iglesia ahorita estamos aquí mismo donde sucedió eso. La iglesia tiene luz, pero ese día estaban apagadas. Entonces los perros empezaron a ladrar a la oscuridad. Y mi hermana, al igual que mi papá es susceptible a esas cosas, mi hermana un poco también. En eso le puso atención a la oscuridad y dice que vio como una señora, una presencia, vamos a decir, una sombra blanca de una señora. Sí. Y estábamos aquí, su novio de mi hermana, en eso empezó a llorar, como que se sentía desorientado, así como nosotros vemos películas de terror así a veces. Sí. Y dice que como que le consumen del miedo y la persona se siente como triste, ¿no? Y así se empezó a sentir su novio de mi hermana así como triste. Le empezamos como a orientarnos, pero mientras hacíamos eso, cuando le digo que llegó el olor fétido, se nos enchinó la piel y los perros empezaron a ladrar, pues. Así que ya después, como nos persinamos aquí, empezamos a cambiar el tema, porque le digo que empezamos a hablar de esas cosas. Y ya cambiando el tema, mejor decidimos bajarnos. Y ya estando abajo, ya como estábamos arriba de una losa, ya estando en la parte de abajo ya se sentía como más calor, porque de hecho arriba pues se siente frío. Ya abajo se sentía un poco más de calor, pero sí se escuchan a veces en la noche como pasos en la losa o así, como los perros que tenemos, pues los perros se alborotan. Sí. Y de hecho han pasado más cosas aquí, pero la han pasado a mi hermano. Si quieres se lo paso. A ver, pásame a tu hermano. ¿Cómo se llama? Permítame. Ok, la Buenas familia. noches, habla Andrés. Andrés, ¿y tú también tienes experiencias? A ver, cuéntanos. Así es. Retomando lo que acabas de comentar un poco, mi hermano, es que eso que nos sucedió realmente no fue cosa de segundos, tardó alrededor de 5 minutos, ya que él se pone nervioso al contarla, pues, pero sí, al momento que sucedió, como lo dice él, los perros no fue solo una vez que fueron siguiendo ese ente, podría decirse, porque se fue hacia la oscuridad, hacia los árboles, y se regresaron después. Ya yo con mi padre decidimos irnos rumbo a la iglesia que él comenta e ir a buscar más o menos pues qué era, pero ya en ese momento ya no nos dio ese olor fétido. Después nos regresamos y nos quedamos aquí otro rato, porque como comenta él, su novio de mi hermana sí es muy susceptible a eso, a él sí le afectó. Sí. Al poco rato después, que ya los perros se quedaron aquí con nosotros, pero seguían ladrando, volvió ese mal olor. Y sí, aquí realmente, pues como sabrán, en Acapulco es un clima cálido, no es así que diga que desciende mucho la temperatura, y para ser muy temprano, 8:30 de la noche, en esos minutos descendió mucho la temperatura, nos dio frío y se nos chinó la piel. Fue una experiencia que realmente yo no había sentido en lo personal, quiero pensar que ellos tampoco. Vaya, es que aquí hay dos elementos. Uno, la baja de temperatura repentina, y dos, el olor fétido, que esto nos lleva a pensar la presencia de entidades negativas, que eso es muy común, con estas dos características. Es correcto, así es.
Y fue lo que yo les llegué a comentar a ellos. Esto sí, obvio, no es normal, es un ente que anda aquí porque, como le voy a repetir, por el clima que aquí es cálido, ¿no? Incluso ahorita a esta hora se siente un poco el calor. Y sí, lo más notorio fue y que nos hizo pensar así, dudar, fue eso, la cuestión del clima. Y ya ahorita, complementando la pregunta que usted hizo al inicio, que yo tomé la llamada, de que nos vamos recuperando. De hecho, fíjense que cuando sucedió eso, ya ve que recién se cumplió el segundo aniversario del huracán Otis. Sí. Eso no me sucedió a mí, le sucedió a mi tía, a mi padre y a mi hermana, me parece, o mi hermano, no recuerdo exactamente, pero esa noche antes de que el huracán pegara aquí, ahora sí que por desgracia alrededor de las entre 9:30 de la noche, pues mi abuela falleció. Ella ya estaba complicada de salud desde unos días antes, como una semana antes, ¿no? Ujú. Sin embargo, esa noche antes de que el huracán pegara, pues ella partió, dejó de respirar y pues como ya llevaba tiempo así, ahora sí que mi abuelo tomó la decisión de no hacer nada, ya dejarlo así, pues porque ella ya no quería regresar al hospital, ya tenía tiempo que estuvo internada, ya no le gustaba a ella que la siguieran picando, porque pues realmente sí era un poquito grave lo que ella padecía, ¿no? Así que mi abuelo decidió pues dejarlo así, simplemente. A las pocas horas que entró el huracán, ya por la madrugada, como donde están mis abuelos, donde todavía está mi abuelo, porque él todavía vive, gracias a Dios, tiene lámina de asbesto. Sí. Así que ya alrededor de las entre 12 y 1 de la madrugada, que empezaban fuertes los vientos y empezaban a caer ladrillos incluso de la iglesia que tenemos al lado, porque como igual tenía lámina de asbesto, pues la empezó a volar porque ya era más vieja esa lámina. Se partió, empezaron a caer los pedazos en la casa de mi abuelo. Así que tenemos un cuarto que ese sí tenía losa. Así que optamos por levantar a mi abuela de la cama y la movimos al cuarto más seguro. Allá obviamente pues con su cuerpo inerte, ¿no? Ujú. Ya cuando pasó la tempestad, alrededor las 3, 4 de la madrugada, que ya los vientos ya no estaban tan fuertes, ya podía salir uno del cuarto, donde es mi padre, mi tía, mi abuelo y mi hermana. Se salieron al frente de la casa pues a ver cómo había quedado, ¿no? Enfrente, pero ya no había energía eléctrica. Yo realmente estaba encerrado en mi casa con mi hermano y otros familiares cercanos. Eso no lo supimos hasta que amaneció, que comentan ellos que al estar enfrente escucharon que de la parte de acá atrás donde está ese cuarto, claramente escucharon la voz de mi abuela que les gritó hijos, pero así con ese acento que ella la caracteriza, y fue cuando ellos tomaron la decisión de regresarse, de venir a ver qué estaba pasando, porque pues ella ya llevaba horas que ya no tenía pulso, ya no respiraba. No me comentaron si se les enchinó la piel, pero cuando nos lo contaron, ya que estaba claro que empezaban a salir los primeros rayos de sol, realmente sí nos quedamos sorprendidos, porque nosotros que estábamos ahí cerca, pero encerrados, obviamente las ventanas cerradas, no se escuchaba nada ya después, porque ya había pasado el huracán, les repito, pero mientras estuvo el huracán, pues sí se escuchaba, como lo comentaron algunos, el viento que parece que silbaba. No fue algo que no sé cómo realmente explicarlo, pero sí esa fue otra situación de esa noche madrugada que mi abuela partió, que le sucedió a ellos. Realmente no supimos ni qué decir ni qué pensar. Claro, cuando pasa esto se queda uno confundido, ¿verdad? Así es. Oye, Porque ella, por más que uno le hablaba, ella no reaccionaba, no, o sea, nada, realmente no respiraba, no tenía pulso, no nada, ya llevaba horas ella que había fallecido. Ya lo que vino después para poder llevarla a enterrar, entonces fue realmente un caos porque no había ningún servicio aquí en el puerto. las cosas estaban complicadas. Así es. Ok. No sabemos si realmente eso también tuvo algo que ver para que su alma anduviera todavía rondando, pues, a pesar de que ella llevaba pocas horas que había partido. Oye, ¿crees que ella tuvo algún pendiente que la hiciera quedarse aquí atada a este plano físico? Pues
Probablemente en esa noche sí, porque no se despidió de ninguno. O sea, el hecho de haberse despedido de sus familiares más cercanos, eso la tenía quizá inquieta, ¿no? Se dice que Así cuando es, una sí, persona porque fallece, pero tiene alguna preocupación, algún apego, esto no deja que siga ese camino de trascendencia, como lo mencionamos. Así es. Y aparte de que en esos días también fue complicado, incluso ella no tuvo rezo como cualquier velorio o funeral, debido a la misma situación que sucedió, pues. Sí, claro. Tardó días incluso aquí en casa para poderla trasladar a una funeraria y hacer los preparativos. Sí, las cosas estaban complicadas, pero a la fecha ella ya no han tenido ninguna presencia o idea que ella anduviera por ahí espiritualmente. Pues pocos meses después a mí sí me pasó una situación que, como el lavadero que está incluso en la puerta de donde todavía vive mi abuelo, Uh-huh. Yo había acabado de lavar los trastes por la tarde, iba entrando a mi casa, que le comento que está enfrente, y escuché que ella no me decía hijo a mí en lo personal, a mí me decía papi, así me hablaba, porque soy su nieto, el mayor de todos los nietos, ¿no? Sí. Tengo 27 años y ella, escuché claramente su voz que me gritó de esa puerta, me dijo papi, así como siempre me hablaba por las tardes, porque a veces me ofrecía cena, me ofrecía comida. Y obviamente pues a veces la citaba, a veces no, pero sí fue, y ya esa fue la última vez que yo en lo personal la pude escuchar a ella. Pero fue como un mes después. Desde entonces ya no. Cuando escuchaste ese papi te sorprendiste, ¿no? Sí, realmente me sorprendí porque fue claro. Y estaba yo, pues, realmente en ese tiempo estaba solo porque estaban trabajando los demás, fue alrededor de las 6 de la tarde. Ok. Oye, Andrés, qué bueno que David y tú quisieron compartir lo que han vivido y me imagino que todavía hay mucho más que escuchar. Así es, sí. Entonces los vamos a invitar a que próximamente hagamos nuevamente una comunicación. Yo soy de Tamazula, Jalisco, me llamo Marta García Flores. Y yo desde que fui niña, desde muy pequeña, se oían las versiones de que el cerro de enfrente, el cerro muy grande, que está muy alto, que arriba se llama La Mesa. Abajo hay una cueva muy grande que ahí se hacían las fiestas, hacían cumpleaños, íbamos de campo, pero hubo muchas versiones de personas que contaban, las personas mayores, que ahí esa cueva se oía, el Cerro Está Encantado, que es un pueblo que se llamaba Real de Sula. Entonces ahí en ese Real de Sula se llega a oír los Jueves Santos, todos los días santos, se oye que suenan las campanas ahí dentro. Hubo una persona que eran chiveros, que cuidan las chivas para que iban al cerro a pastarlas. Y uno de los que andaban pastoreando las chivas vio que estaba abierta la cueva. Entonces este señor agarra y se mete. Y dicen que adentro, o sea, él todavía platicó que adentro era un pueblo, una ciudad grande, y que estaban vendiendo pan, que había comida, había gente caminando en los días santos, porque él se quedó dentro, ¿no? Ya no salió. Entonces todos anduvieron buscando por todo el cerro a ver si se había desbarrancado, si estaba muerto, o ya más bien lo dieron por muerto al joven. Y al siguiente año, en los mismos días, sí, él apareció. Y según él traía como un picón, un virote así, un picón de pan de piloncillo, y que se lo traía a su mamá. Y cuando salió de ahí, de esa cueva, el pan ya no era pan, ¿no? Era una suciedad de vaca. ¿Cómo crees? Así redonda.
Y pues ha habido muchas ocasiones que se han metido personas porque dicen que hay un tesoro muy grande adentro. Ah, ok. Y pasa un como río, pero se ve el agua cristalina y hay puentes, porque muchos señores entran por acá y salen para allá, como para el ingenio, que hay un ingenio muy grande, se llama el Rancho de Guayabillas. Por allá han salido muchas personas de las que han ido y entrado ahí y se han quedado en la noche. Pero ellos no ven nada, o sea, hay otra entrada por este lado, pero ellos no ven nada, nomás ven que hay muchas cosas, pero no las pueden sacar de ahí, porque es pesado. Aparte hay yacimientos de agua, cuando llueve hay una barranca que se llama la Barranca Verde, y del mismo cerro cae esa agua cuando llueve, haga de cuenta que es una cascada, y se llama Barranca Verde porque llega a salir enfrente del Panteón Municipal de Tamazula y sale hasta el río. Esa pasa por las parcelas, por las milpas, y hubo una ocasión que se sacaron de ahí, que se vino un tiempo de lluvia como ciclón, y entonces estuvo llueve, y corría agua por abajo y por la calle, por la carretera, y bajaba el chorrote de agua de la Barranca Verde, y hubo gente que se encontró dinero, porque el agua empezó a abrir una grieta bajando del cerro, porque haga de cuenta que es el cerro de la carretera principal, y luego sigue la desviación y que es la que entra al centro de Tamazula. Entonces hay otro que se llama el Camino del Medio. En el Camino del Medio, antes de llegar al panteón, ahí se abrió la grieta, porque al lado de abajo es la calle de los arrieros, el camino de los arrieros que pasan con la leña, pasto, el zacate de la caña de azúcar y todo eso. O sea, ha habido tantas cosas que yo siempre oía platicar todo eso. Inclusive por mi casa donde yo me crié, decían que pasaba el señor Charro, que era el diablo, pero pasaba en un caballo negro. Sí. Entonces, y una ocasión también oímos que vaciaron un carro de volteo de puro dinero, y nosotros pensábamos que era en la casa que se había caído los trastes, que se había volteado la vitrina, y no, estaba en silencio todo. Y hasta ahí les puedo platicar, porque si no me pasaría toda la noche y no acabaría. Muy bien, amiga, pues cuando gustes, mándanos muchos mensajes, porque así nos gusta que sean participativos, justo como tú lo acabas de hacer. Gracias por esta historia. Bienvenido, amigo. Muy bien, amigo, muchas gracias. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, soy Luis desde Dallas, Texas. Eso es, mi querido Luis, bienvenido. ¿Y qué nos quieres compartir esta noche? Tengo una historia que esto le pasó a un amigo mío, que casi somos como hermanos. Sí. Porque nos conocemos desde hace más de 20 años. Muy bien. Yo soy del estado de Guanajuato, él es de la Ciudad de México. Sí. Entonces, nos conocemos desde jóvenes, desde que empezamos a emprender pues nuestros proyectos de vida. Entonces, pues nos conocemos desde, por decir, casi una vida, ¿verdad? Sí. Claro. Mitad de la vida. Entonces, pues empezamos a hacer nuestros negocios, nos asociamos. Ahorita nuestros negocios van muy bien. Eso ocasionó que ya cuando empezaron a funcionar nuestros negocios nos separamos un poco, nos alejamos un poquito. Uh-huh. Entonces, yo tuve un problema, no económico, pero sí un poquito que necesité de su ayuda. Uh-huh. Entonces yo le llamé. Ya tenemos más o menos como unos 10 meses que no nos hablábamos. Sí. Entonces, le empecé a comentar también de mi vida personal, que estaba pasando por una situación emocional. La verdad no sé por qué me pasó, pero
para ser sincero, sí pensaba hasta, no, bueno, a veces en el suicidio, Sí. Oh, pero era como momentáneo, era solamente como Un pensamiento en fugaz. momentos. Ajá. Sí, como por ejemplo, yo iba manejando y aquí, por ejemplo, aquí en Dallas, Texas hay lagos que obviamente los caminos son puentes. Ujú. Y yo tenía el pensamiento como de, no, pues ya estuvo, aquí me voy a aventar al lago y ya estuvo. Y eran momentáneos. Entonces yo, al tener ese problema, de que necesitaba su ayuda, pues con un dinero así, vamos a ver cómo le podemos hacer. Entonces yo le comenté a él que pues, tenía esos pensamientos. Sí. Y él me dijo, sí te creo, amigo. Me dice, porque ahorita yo estoy pasando por una situación que no me la vas a creer. Le dije, pues cuéntame. Dijo, es que esto no te lo puedo comentar por teléfono. Entonces, yo y él quedamos de vernos. Entonces él me comentó que, se separó de su familia Ujú. porque, bueno, yo caí en el problema del alcoholismo. Sí. Y él cayó en el problema del juego. Ajá. Ludopatía. Entonces ¿sí? él se iba a Las Vegas cada 15 días, Ujú. jugaba, regresaba. Entonces me empezó a comentar de que él tuvo ese problema, pero me dijo que cuando él llegaba a su casa, pues no se sentía a gusto. Y le dije, ok, le dije, ¿cuál es tu problema? Me dijo, mira, me comentó, me dijo, yo soy una de las personas que cuando yo me duermo, en la misma posición que yo me quedo dormido, yo despierto. Dice, pero últimamente, dice, yo me despierto en la cama, en los pies de la cama, abajo de la cama, me despierto a medianoche y me salgo llorando de la casa, gritando como un niño. Dice, no sé qué me está pasando. Sí. Entonces fue lo que empezó a comentarme. Me dice, pero dice, cuando yo iba a Las Vegas, cuando yo no me quedaba en mi casa, dice, no me sentía así, me sentía bien. Ajá. Entonces yo le dije, ok, sígueme contando. Me dijo, entonces, dice, de hecho, dice, yo llegaba a mi casa y pues decía, ahora me voy a dormir bien, y no, amanecía, no sé, en otra posición. Entonces ya no quiso aguantar más y me comentó que ese día él iba a comprar una cámara para grabarse mientras él dormía, Sí. pero se le hizo tarde y no la compró. Ujú. Entonces dice que él llegó a su casa y dijo, ok, me voy a amarrar como un tamal con las cobijas y me voy a quedar en esta posición, es imposible que yo me vaya a mover. Entonces dice que al siguiente día amaneció con moretones, rasguños, y él se asustó. Ajá. Entonces me dijo, yo conozco a una señora que ella me leía las cartas, le tengo mucha confianza. Sí. Entonces yo fui con ella. Bueno, él fue con ella y le dijo, ¿sabes qué? Quiero que me leas las cartas porque me está sucediendo esto. Ajá. Entonces él fue y que la señora pues le leyó las cartas y dijo, ¿sabes qué, mijo? Ujú. Dice, esto pues es algo más grave. Dice, yo no te puedo ayudar. Dice, es más, te voy a decir que si te quedas 3 días más en tu casa, tú te vas a morir. Órale. Tienes que salirte de ahí. Dice, lo que tienes ahí, dice, son demonios. Ujú. Son demonios que te están atormentando. Entonces dice que él se salió de su casa porque, como te comento, él se separó de su esposa. Entonces él regresó a la otra casa que tenía con su esposa. Sí. Entonces dice, no, dice, yo tengo que hacer algo, no sé, ir a esa casa, sacar las cosas que yo tengo y venderla o algo. Entonces dice que cuando él regresó a esa casa, dice que cuando él entró, empezó a escuchar risas de los demonios. Sí. Y que él quiso como decir, ¿sabes qué? En nombre de Jesucristo, vete de aquí. Pero él me comentó que no podía articular las palabras. Ajá. Hasta que por fin lo pudo decir, pero que los demonios le contestaron, tú ya eres mío. Ajá. Entonces, pues él se salió de ahí
y me dijo, ya, sí creemos en Dios, crecimos en la religión también, pero por lo mismo de los negocios nos alejamos de la religión, de Dios. Ajá. Entonces él me comentó, ¿sabes qué? Yo no aguantaba más. Entonces me dijo, mira, brother, dice, yo nomás puse el GPS y puse, no sé, iglesias o donde yo pueda encontrar ayuda. Sí. Y dice que solamente escogió un lugar y él fue ahí, entonces ahí tuvo una liberación. Ajá. Entonces me dijo, pero sí estuvo muy feo, dice, sí. Dice, cuando yo me hicieron esa liberación, yo empecé a comprender dónde yo había agarrado esos demonios, por nuestro comportamiento. Sí. Sí, como te comento, siempre hay que ser humildes, y cuando tenemos poder o dinero, dejamos entrar esas malas vibras. Tal vez vamos a lugares donde no debemos ir, o eso mismo atrae esas cosas, o sea, vamos por malos caminos, o es fácil. Sí. Tienes razón. Entonces entonces yo también le comenté los de mis pensamientos y me dijo, vamos a liberarnos, vamos a hacer esto, vamos a hacer oración. Pero, o sea, yo cuando le comenté de mis pensamientos suicidas y de que pues quería hacer esto o quería hacer lo otro, dijo, no, vamos a buscar ayuda. Entonces pienso que esos demonios nosotros mismos los atraemos, las malas vibras, con nuestras actitudes, ¿verdad? Y dejamos entrar cosas, dejamos entrar vicios, porque aunque sean juegos, son vicios, se convierte en una adicción, mi querido amigo. Y mira, sí, pues la adicción hay demonios, son los demonios que nos atormentan. Claro, oye Luis, pues dicen, ¿verdad? Que el dinero no es el problema es el amor al dinero. Cuando amas más el dinero que otras cosas que son realmente más importantes, es ahí donde caemos en muchos errores. Y tú lo acabas de comentar, mi querido amigo. A través de los vicios, de las adicciones, uno va metiéndose en problemas casi irreversibles, a menos de que se tomen acciones pero muy profundas y muy directas. Ahora, dices que ustedes dos eran creyentes, sin embargo fueron a esa lectura de cartas. Amigo, ¿crees que por ahí pudo haber entrado algo? Él fue a la lectura de cartas. Él me dijo que, como te comento, nos separamos un tiempo, más o menos 10 meses, un año, sin comunicación. De hecho, yo no sabía, él nunca me había comentado que él iba a la lectura de cartas. Sí. Entonces me dijo que él tenía mucha confianza en esa persona. Entonces cuando le pasó ese problema, él me comentó que él fue con esa persona, y esa persona dijo que a ella ya no le podía ayudar porque ya era un problema más grande. Ajá. Ya eran demonios. Entonces ella le advirtió que dijo, tienes 3 días para salirte de ese lugar, si no, tú vas a fallecer. Sí, claro. Sí, pero, o sea, de hecho él y yo, comenzamos juntos en la misma iglesia, nos bautizamos, o sea, muy apegados a la iglesia. Sí. Pero de repente nos alejamos los dos, y yo creo que los dos nos alejamos de Dios. Sí. Sí, pues sí. Entonces ya fue cuando empezó el problema, sí. Fue cuando empezó mi problema del alcoholismo, y él empezó con su ludopatía de juego. Sí, claro. Y como te comento, él iba cada 15 días a Las Vegas, y obviamente no quiero ser, ¿cómo se dice? Fantoche o algo. No, pero sí, ya ahorita nuestras ganancias eran, al fin de año entre los dos eran $5 millones. Wow, amigo. Sí, obviamente no era todo para nosotros, pero el negocio, pero obviamente ya empezamos a sacar del negocio para nuestra vida personal. Entonces, como te comento, yo entré en un problema, no mal económicamente, pero sí un problema un poquito grave en cosas del dinero. Ajá. Fue cuando yo me comuniqué con él, sabes que necesito tu ayuda, y fue cuando empezamos a platicar de nuestros problemas. Y al último, fíjate que
Y lo de dinero lo hicimos aparte y decimos, ¿sabes qué? Vamos a concentrarnos en nuestra crecimiento espiritual mejor. Sí, claro. Por supuesto, sí. Es una muy buena forma de contrarrestar todo este tipo de pues situaciones anómalas, ¿verdad? Que desde luego no tienen un origen bueno. No, porque lo material, pues eso podemos tener o no tener, pero lo espiritual siempre hay que hacer el crecimiento. Así es, amigo. Muy bien, pues llegaste a esa conclusión y yo creo que eso es lo más valioso de toda esta experiencia que han tenido, y pues también tu propio amigo se dio cuenta que era necesario ya un tratamiento espiritual, una liberación, y por lo que tú platicaste me doy cuenta de que cuando le hicieron la liberación se manifestó por ahí un demonio, mi amigo. Sí. ¿Verdad? Sí. De hecho, me dijo que eran como unos 4 demonios. Sí, claro. Sí, por supuesto. Sí. Pocas veces llega un demonio solo, mi querido amigo, ¿eh? Regularmente llegan en bola. ¿Por qué? Pues porque buscan la forma más efectiva para ellos en que causen daño. Y a veces es envidia, avaricia, odio contra las personas, soberbia, ¿no? Bueno, son infinidad de situaciones o diferentes ramas o campos en los que ellos se pueden manifestar. Sí. Sí, mi querido amigo. Sí. Pues, hay ejércitos de demonios. Así es, mi querido amigo. Sí. Y afortunadamente en tu caso no fue así, ¿verdad? No, yo también tuve una liberación. Ajá. Tuve que irme a un retiro espiritual y fue cuando yo reaccioné y dije, esto está mal lo que estoy haciendo. O sea, de hecho ya no sentía ni amor por mi familia, solamente dinero, las cosas materiales. Sí. Estaba con mi familia, pero no estaba. ¿Sí me explico? Sí, tu cabeza estaba en otro lado, mi amigo. Sí. Y eso es lo que a veces nosotros llamamos milagros cotidianos, ¿no? O sea, para ti es normal ir a trabajar y regresar, y ya sabes que ahí está tu esposa, tus niños, no sé, está tu casa, ¿verdad? Sí. No nos damos cuenta que eso ya por sí mismo es un milagro. Salir de nuestros hogares y no saber si vamos a regresar, tener conciencia de que pues realmente se nos permitió ir y volver. Eso pues se nos hace cotidiano, pero hay que agradecerlo, ¿no crees? Claro, sí, no, si tenemos a nuestra familia y estamos unidos, somos millonarios. Híjole, pues sí, honestamente sí. Te lo reconozco en tus palabras y me gusta cómo lo dices, mi amigo. Muchísimas gracias, de verdad. No sé si quieras agregar algo más, amigo. Les llamaré pronto con más historias. Bien. Espero acordarme de una personal, porque ya las llamé. Esta es la tercera vez que las llamo y solamente contaba una mía, una experiencia mía, pero la próxima vez voy a contar una mía. Ok. Muy bien, amigo, me parece genial, me parece muy bien. Y pues, mi querido Luis, que tengas una estupenda noche. Igualmente, Nacho. Saludos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, Jenny y Nacho? Hola. Aquí Enrique desde Sur Carolina, nuevamente molestando. No molesta. Tengo vino a mí una memoria, pues, ya tengo muchos años viviendo acá en Estados Unidos, pero viví tiempo ahí en el Estado de México y parte de mi niñez la viví en Veracruz. Nosotros somos de un lugar que se llama Zacualpan, Veracruz, es allá por las montañas colindando con Hidalgo. Fíjate que pues nosotros pues en el rancho las casas son de madera. Solo una tabla es la que divide de afuera adentro, pues y a veces
Las gallinas, no sé si saben que las gallinas pues duermen en los árboles, pues, y ahí donde se duerman. A veces la gente de campo pues les pone un palo por ahí atravesado, algo para que la gallina suba y duerma ahí. Por lo regular así duermen. Y de vez en cuando las gallinas duermen pegadas a la casa, pero es muy muy raro, pues. Entonces nosotros tenemos la creencia ya de que las gallinas no cantan, pero cuando las gallinas cantan dicen que va a morir alguien, pues no sé si lo han escuchado, que digan que las gallinas cantan, y nosotros no, pero el vecino tenía una gallina negra que cantaba muy seguido, pero no, ahora sí que no moría nadie al momento, ni en un ámbito cercano. No moría nadie. Pero fíjate que como la casa es de madera, llegaba alguien a tocar la puerta, todo alrededor de la casa tocaba, pero un toquido muy muy finito, como si le tocaran con un dedo muy pequeño o con toda la manita pero pequeña, como si la gallina picara la madera. Pero lo raro era que esto pasaba en la noche, de las 10 de la noche en adelante, y a esa hora pues las gallinas no andan caminando, pues. Entonces mi tío, él dice que eran los duendes, dice, esos son los duendes, dice, los duendes andan molestando, y pues mi tío era creyente de eso, de que hay que decirles malas palabras para que los duendes se amedrenten y se vayan, pues. Y sí, comenzaban a decirles groserías y nomás de repente paraba el ruido, paraba el sonido del toquido de tabla, como cuando tocas una puerta, pero muy finito, muy delgadito, algo que apenas puedes distinguir. Y ya una vez de que mi tío los regañaba, les decía todo eso, desaparecían los sonidos. Y casualmente eso pasaba cada vez que la gallina cantaba. Bueno, es mi pequeño relato y espero que lo puedan escuchar. Y un saludo para todos, para Jenny, Nacho y para todos los peludomaníacos que nos escuchan aquí en el podcast. Te voy a decir una cosa. Ajá. El inicio del grupo nuestro era un grupo muy pequeño al principio. Sí. Pero tuvo un inicio, dirían la gente muy creyente, muy siniestro, ¿no? Órale. Ocurrieron muchas cosas cuando quisimos empezar a formar el grupo. Uh-huh. Y entramos en contacto con muchos tipos de personas. Sí. Porque este mundo es un mundo de gente muy subterráneo. Sí. Hay de todo tipo de gente, de todo tipo de personas. Y se empezaron a poner en contacto por teléfono conmigo, ¿no? Ajá. Igual mediums, igual espiritistas, ajá, santeros, curanderos, bueno, no tienes idea. Sí. Hice una lista como de 300 personas cuando acabó ese proyecto inicial. Ajá. ¿Para qué se ponían en contacto contigo? Para formar el grupo, para hacerlo más grande, pues queríamos que no fueran 5 personas, que fueran 10 o 20, no sé. Uh-huh. Y la lista creció muchísimo, ¿no? Sí. Y hubo un día que se metió un hombre de repente en el teléfono. Yo tenía el teléfono, descolgué, el teléfono sonó. Uh-huh. Porque mi madre me decía, ya cuelga ese teléfono, ya estoy harta de que estés suene día y noche. Sí. Y el teléfono lo descolgué y sonó. Ajá. Y lo contesté. Sí. Era un hombre que decía, y sin ninguna presentación me dice, oiga, quiero verlo, paso por usted a las 7 de la tarde a su casa. Uh-huh. Le dije, ¿con quién tengo el gusto? Me dijo, no le voy a decir mi nombre, dígame R. Ah, ok, don R. Aquí lo espero. Y a las 7 en punto llegó el señor. Uh-huh. Era un hombre medianamente corpulento, traía un abrigo de oso negro, sí, traía un coche Oldsmobile negro también. Uh-huh. Y me bajé y lo saludé. Tenía los ojos verdes, muy penetrantes. Me dijo, lo invito a mi casa. Ajá. Hoy nos tomamos un café, platicamos de su grupo y le platico quién soy yo. Sí.
El señor era, para no hacerla muy larga, era un medium muy afamado. En San Luis Potosí se dedicaba a sacar entierros de dinero para políticos, no puedo decir más. Ajá. Me citó muchos nombres de políticos muy importantes del estado, entre ellos un gobernador. Ok. No voy a decir su nombre, mucho menos, pero se dedicaba a sacar entierros de gente y le pagaban por ello. Claro. Era un medium, y a través de ese medium, esa noche, tuve comunicación con alguien que decía ser el famoso innombrable. Yo nunca lo menciono, ¿sí? Esa potestad negra que todos conocen como ya sabes qué. O sea, ¿sí crees que existe? Espérame, déjate digo mi opinión. Espérame. Esa personalidad quería que yo le entregara la lista de personas. Yo nunca le mencioné al señor R que existía una lista de personas, ¿sí? Esa personalidad, cuando entraba a través del medium, se le cambió la voz al señor R. Me decía con voz muy truculenta: si quieres apaga la luz para que veas cómo me brillan los ojos. Me decía muy ufanadamente, sarcásticamente, ¿no? Y luego se empezaron a oír en la pared de la casa del señor. Era una casa de humilde, pues, de tipo nivel 1, ¿cómo se podría decir? Interés social, ¿no? Se empezaron a oír unos zarpazos en la pared, como de un león, sí, por dentro de la pared, ¿no? Y mi compañero, que en aquel tiempo me acompañó, casi estaba a punto de correr, ¿no? Sí. Por no decir otra cosa. Salir corriendo, ¿no? Y yo no, yo me estuve aplomado ahí y hice yo soy muy hecho a las disciplinas mentales, ¿no? De joven estudié yoga y muchas cosas. Y formé una especie de espejo mental, ¿no? Para no dejarme sugestionar. Y le dije, no, ya sé quién eres. Y me decía, conocerás a otro, le entregarás la lista. Él y tú formarán una secta consagrada a mí, pero con una voz cavernosa, tipo el exorcista, horrible, ¿no? Le decía, no, ¿cuál lista? Yo no tengo ninguna lista. Ah, sí, jaja, y se volvió a reír, jajaja, ya sabes de qué hablo, y así, ¿no? Total, pasó media hora después de esa conversación con esa entidad, que tú sabes cómo se llama, que le llaman Satanás, pues. Sí. Y salió del trance don Raúl, porque se llama Raúl, nomás que yo me decía que le dijera R, ¿no? Sí. Salió del trance don R. Para esto tenía un hijo muy extraño que siempre estaba junto a él, un chiquito casi de color verde, que nunca se le separaba los hombres porque los mediums usan un niño cerca, como forma de descarga. Y salió y me dijo, le dije, oiga, ¿se acuerda lo que me dijo? No, dice, yo no me acuerdo de nada. Se tomó 3 vasos de agua grandes, el señor, y bajó en el asiento donde estaba en el sillón. Sí. Me dijo, no sé de qué me habla. Bueno, llegamos a la casa de usted. Eran las 2 de la mañana cuando salimos de ahí. Gracias. Eso sí es una historia real, no me ando con fregaderas. Entonces, me fue a dejar a la casa. Y yo no dormí toda la noche, no estaba pensando, bueno, entregaré la lista, no entregaré, ¿qué haré? Son muchas personas, etcétera, etcétera. En la mañana, a las 6 de la mañana, llegó mi amigo, muy enojado, muy desvelado, con unas ojerotas. Dame la lista. Le dije, pues, ¿para qué? Dame la lista, la voy a quemar. Ay, le dije, ¿tú crees lo que te dijo ese señor? Hombre, a lo mejor nomás nos estaba choreando. No, dame la lista, y hasta empuñó las manos, ¿no? Si no me das la lista, te madreo. Le dije, ay, bueno, mira, ¿sabes qué? Ok. Vamos al parque, y cruzamos una valla que cercaba un parque, que hoy es el Parque Tangamanga 2 en San Luis. Y le dije, bueno, ahí está la lista, quémala. ¿Tú la vas a quemar? Yo no me quiero comprometer, le dije. Quémala si quieres, es tu bronca. Ok, la quemó, ya estaba, bailó el jarabe tapatío en las brasitas de carbón del papel. Sí. Me dijo, ya está. Ok, le dije, era domingo, me acuerdo. Yo me fui a mi casa a descansar y él se fue a la suya. Como a las 6 le hablé por teléfono, yo tuve un presentimiento extraño. Le dije, oye,
oye Paco, porque se llamaba Francisco, Sí. hoy va a pasar algo en tu casa o en la mía, Paco. Ujú. ¿Por qué lo dice? No, estoy oyendo un disco de rock de los Stick, hágame favor, un grupo de rock satánico de los 70. Bueno, para colmo, ¿no? Estaba oyendo un disco de rock con sus amigos. Bueno, le dije, yo nomás te digo, pues me hace que va a pasar algo en tu casa, en la mía. Bueno, total, yo colgué. Ajá. Y en mi casa no pasó nada, ¿sí? En Sí. mi casa no sucedió nada, Ujú. ¿sí? Y lo dejé de... Perdí contacto con Paco durante un mes más o menos. Ujú. No supe nada. Pasado ese mes, me lo encuentro en la calle Ujú. un día, Sí. pero de lejos. Sí. Y se fue corriendo, haga de cuenta, como un animal asustado, como cuando un perro le dan una pedrada y se va corriendo. Sí. Y me gritaba, no quiero verte, tú estás con él. Tú estás con el diablo, vete, no te quiero ver. Y se fue corriendo y me dio más miedo verlo, como iba espantado, asustado. Sí. Como iba asustado, corriendo, como un perrito asustado lejano. Sí. Corre. Yo dije, este hombre está loco, ya se volvió loco. Ujú. Pasaron 2 meses más y no supe nada de Paco. Después solito llegó a mi casa. Tocó la puerta una mañana. Ujú. Hoy, Paco, pues me quedé con mucho pendiente contigo, Paco. Pues, ¿qué pasó? Ese día que te vi en la calle, pues estabas muy mal, Paco. ¿Qué te pasó? No, dices que ese domingo que tú me hablaste a la casa en la noche, a mi casa me fueron a espantar, dice. Me tiraban, primero me empezaron a tirar piedritas a la ventana. Él dormía en un segundo piso, en un departamento. Sí. Y me asomé por la ventana y había un tipo en una moto con un pasamontañas negro, pero le brillaban los ojos de color rojo. Ajá. Y luego en mi casa empezaron a oírse ruidos. Oía que tiraban agua, se rompían vasos, que movían las alacenas y que movían los muebles de la cocina y de la sala. Y mi mamá se asustó mucho y me dijo que qué pasaba. Dice, al día siguiente me fui a quedar a casa de un hermano, a otra parte de la ciudad más lejana. Ujú. Y me fueron a seguir hasta allá. Y luego me fui a quedar otro día a la casa de otro hermano que vive en otro rumbo de la ciudad y hasta allá me fueron a seguir. El día que tú me viste, me dijo, ese día me iba a tirar a la presa, me iba a suicidar. Le dije, Paco, es que tú entraste en paranoia, Paco. Ese día que estábamos en la sesión yo te vi muy asustado. Y eso fue lo que sucedió. Paco actualmente me dijo, y le dije, bueno, ¿y tú cómo saliste adelante, Paco? Él era mormón, él sí tenía religión, yo no, yo siempre he sido ateo. Ujú. Y dice, no, pues me salvó mi grupo de religión, mi grupo de oración, me pusieron a hacer oración y me sacaron adelante. Paco actualmente, hasta donde sé, vive en Los Ángeles, California, no sé si me esté oyendo. Ajá. Francisco Marmolejo Montes se apellida, si me está oyendo. Paco actualmente es ministro mormón y vive en Los Ángeles, según sé, ya tiene allá viviendo como unos, que serán desde que pasó eso hace casi 40 años, ¿no? Ok. Ese fue el origen de Argos Investigación, pero yo no me arredré, yo seguí adelante, ¿sí? Ujú. Porque me acuerdo una palabra que me dijo este hombre en el trance, esta entidad. Ujú. Y yo llamo entidad de... Yo ahorita te explico por qué creo y no creo en estas cosas así. Ujú. Creo que existe una dualidad cósmica, fíjate. Hay dos fuerzas creadoras en el universo, la creación y la destrucción, ¿sí? El bien y el mal son ontológicos y existen aquí y en el cosmos, ¿sí? Ajá. Esa entidad a la que ustedes o nosotros llamamos el diablo, Sí. pues es una entidad, es una presencia, es la fuerza de la sombra, de la oscuridad, la destrucción, ¿sí? Ajá. Está bien, bueno, él recoge sus, como dice la parábola de la Biblia, cada quien recoge su semilla, ¿no? Incluso los hindúes lo citan en sus textos védicos. Existe una dualidad, el bien y el mal, y cada quien recoge su semilla. La gente que es creyente de Dios, Dios recoge a su gente, y la gente que es creyente del demonio, él recoge a su gente, y cada quien trabaja para su diferente entidad. En eso sí difiero mucho del dogma católico. Ok. Totalmente. Yo creo
creo en eso, en la dualidad, ¿sí? Muy bien. Pero lo que le pasó a Paco fue eso, exactamente. Y ahí empezó algo de investigación. Ajá. Nada más te digo para terminar. Este hombre me dijo, esta entidad me dijo, tú eres diferente y vas a seguir esta senda hasta el final. Así me acordé de lo que me dijo, ¿sí? Ok. Nada más. Muy bien, amigo. Pues muchas gracias, Carlos. Gracias por tu punto de vista y realmente me dejas con la duda dices que ustedes, los verdaderos investigadores, utilizan instrumentos científicos, pero en tu narración me narraste una historia paranormal, o sea, no vi la ciencia en ningún lado. Sí, pero es una historia paranormal, o sea, empezó yo digo esto, esas entidades, esa entidad oscura, yo siempre hablo de esa fuerza con respeto, y digo, con respeto a la gente que cree, porque también hay que ver que así como en tu programa, mucha gente, y de hecho veo yo ese trasfondo de gente muy creyente, católica, hay gente que no lo es y hay que respetarla. Hay gente que es habladora de Santa Muerte, hay gente que es satanista. Claro. Siempre se respeta, claro. Ajá. También es una religión, hay que respetar sus creencias. Yo en el caso mío, yo como soy agnóstico, Ajá. yo no creo, no tengo dogma, ¿sí? Vi esa fuerza, sé que existe, así como se afirma que existe la fuerza blanca también. Y yo nomás digo que el investigador lo que debe hacer es registrar el fenómeno, no darle un sesgo religioso. Ok. ¿sí? Pero... Mira, Paco, perdón, Luis. Carlos. Oye, se me está acabando el tiempo. Solamente, a ver, Gina te quiere decir algo. Es que aquí, por ejemplo, dices que has tenido contacto con Satanás, pero Satanás científicamente no lo puedes comprobar porque no tiene masa, no ocupa espacio, deja señal física. También hablaste del alma. Permíteme, Carlos. También hablaste del alma, pero científicamente no lo puedes comprobar la existencia del alma. Sí, no, y además algo muy importante, mi querido amigo, o sea, tú vas a alguna investigación y sacas tus instrumentos para detectar campos electromagnéticos. Ok, encuentras ahí actividad, que hay campos electromagnéticos, ¿y luego qué? O sea, el resultado, ¿cuál es o cuál es la finalidad? Mira, la finalidad de mi grupo, en el caso mío, yo respeto a todos los investigadores paranormales en México. Ok. Yo investigo, yo lo único que quiero es comprobar que existen esas cosas. Si tomo una foto y sale un fantasma, si grabo algo y sale una psicofonía, si detecto un campo electromagnético anormal y pongo una cámara infrarroja y veo que sale una sombra. Yo, como te dije antier, qué bueno fue que dije yo, antier que se andaba algo del hombre plateado que tuve la suerte de ver en México, DF, cuando estudiaba letras. No me gusta adjudicarle, o sea, tratar de interpretar los hechos y darles una ¿cómo se podría decir? Tratar de entender qué son, ¿sí me entiendes? Nada más, lo único que puedo decir es, mi intención es comprobar cosas. Me decía Gina del alma, bueno, hemos tomado fotos de gente en morgues y se ve que se desprende una energía. Llámale alma, llámale lo que quieras. Ahí está. Yo lo único que te digo es que existen esas energías, ¿sí? Claro. Existen. Sí. Pero no trato yo de vincular esto al cielo, al infierno, a Dios, al diablo. Sí, existe una fuerza negativa y una positiva en el cosmos, una fuerza oscura y una fuerza de luz, o como sea, creación y destrucción. Bueno. Son las dos fuerzas que manejan el universo. Ok, mi querido amigo, muy bien. Pero fíjate que aquí acabas de decir la clave, ¿no? Entonces, cuando está imperando esa fuerza negativa, ¿cómo la puedes transformar en algo positivo o cómo puedes eliminar esa fuerza negativa? Y lamentablemente, mi querido Carlos, ya nos tenemos que ir, brother, pero si gustas, órale, me parece genial. Muchísimas gracias. Perfecto, amigo, que tengas bonita noche. Y pues ahí con esa nos quedamos, Gina. El fantasma errante.